Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí, los miércoles de 19 a 20 en FM Radio Amadeus 91.1, hoy 25 de octubre, ya muy avanzado el mes de octubre, nos vamos acercando raudamente. Ya se fue. Al fin de año y a la feria judicial. Por un lado ansiada y por el otro lado temida, ¿no es cierto? Estamos aquí junto, ya ha expresado algunas palabras, el doctor Hugo Miglione, a quien saludo cordialmente. ¿Qué tal, doctor? Bueno, un cordial saludo, por supuesto, a la audiencia. Sí, como dijo él, parece mentira, ya estamos entrando al mes número 11, en una semanita nada más. Así que con comienzo de los calores ya. Vamos a ver qué pasa el fin de semana, así lo anuncian. Hasta ahora la primavera vino bastante parca. Lenta, sí. Estamos en la emisión 125 de la tercera temporada de Segunda Convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Un fuerte abrazo y saludo racinguista a Ricardo Piñeiro, que hace un gesto victorioso detrás del vidrio de la pecera, y también a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal que hoy están ausentes, los doctores Sebastián Areitio, Gustavo Griffith y Héctor Hugo Breckman, el sí, decano señor del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a quien le mando un afectuoso saludo. Yo ayer por la noche lo saludé especialmente, y lo seguiré saludando por toda la semana. Bueno, doctor, ¿qué le parece? ¿Pasamos los contactos con la radio, con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal? Sí, señor. Se pueden comunicar con nosotros en nuestra página, por supuesto, www.forodeabogadosph.com.ar, a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a través de Twitter, @forodeabogadosph, y si no, a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. Pero también, como muchas veces ocurre, que nos dejan mensajes en la línea de WhatsApp acá de la radio, que es el 11-2395-1992. Y también pueden comunicarse a los teléfonos directos, las líneas directas, que es el 4300-0114 y 5031-9801. Nos escuchan como siempre directamente por el dial 91.1 en frecuencia modulada Radio Amadeus, también por la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Pueden escucharnos en diferido, revivir el programa o escucharlo por primera vez si es que no lo han podido hacer, a través de la misma página de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar. En la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, van a encontrar después de las 20 horas colgado o subido este programa que estamos haciendo ahora en vivo, y además alrededor de 50 programas hacia atrás, casi un añito de las 3 temporadas que ya tenemos aquí en la querida Radio Amadeus. También lo pueden hacer a través de la app de la radio, se denomina Amadeus, se escucha con una alta fidelidad, la bajan de cualquiera de las tiendas dentro de los celulares, cualquiera de sus dos versiones, y finalmente, si nos quieren escuchar y ver, hoy que tenemos un estilo muy deportivo, ambos sí, aquí en la mesa del estudio central de FM Radio Amadeus, decía que a partir de mañana pasado, cuando esté subido al YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal este programa, podrán escucharlo y vernos también. Creo que está hecha toda la presentación, ¿no es cierto? Perfecto. Por lo tanto, vamos a lo nuestro. El tema central en Segunda Convocatoria. Hugo, hoy vamos a hablar de un tema que hemos
no hemos nunca desarrollado, y creo que lo hemos mencionado tangencialmente cuando hablábamos cuando hablamos de reglamento de propiedad horizontal. ¿Y qué es el...? Yo en realidad lo estuve leyendo y me pareció muy interesante, sí, porque fuera de lo que puede ser una charla técnica, es algo muy especial para la audiencia, que muchas veces está un poco, bueno, no tiene obligación de saberlo, pero con determinadas cosas en el aire que las puede saber solamente el administrador o alguna persona allegada al consejo que le interese ocuparse de esa actividad, ¿no? Claro. El tema es el presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio económico financiero del consorcio o del conjunto inmobiliario. Bueno, a ver, empezaría por ¿qué es el presupuesto de gastos para el ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, en principio, antiguamente, antes de la vigencia del Código Civil de 2015, estaba establecido generalmente en los reglamentos que el administrador en la asamblea anual tenía que presentar, o sea, se hace la asamblea, se reúnen, tenía que presentar una estimación de los gastos o el presupuesto para el nuevo ejercicio. Esto en realidad se conocía con el nombre de lo que sería una expensa fija, fuera algunos imponderables. Que es así, no sé si, bueno, lo sabés por supuesto, pero lo recordarás, hace muchísimas décadas. Mucho. Cuando nosotros éramos jóvenes. Jovencito, hace mucho. Las expensas se liquidaban y se establecían anualmente. A veces se pagaban mensual, bimestral, trimestralmente, semestral y hasta anualmente. En la asamblea ordinaria es cuando se determinaba precisamente el presupuesto de gastos y recursos, que por lo general lo exponía el administrador, lo trataban y lo aprobaban. Y bueno, como la economía en esas épocas era mucho más estable que la actual, eso regía casi invariablemente durante todo el año. Y por lo tanto se establecían cuotas fijas a pagar. La gente, los propietarios, sabían lo que iban a pagar desde el principio del ejercicio hasta el último mes del ejercicio. Estaba muy bueno. Aparte, de hecho, digamos, actualmente hoy, por supuesto, en situaciones no un poco caóticas en la parte inflacionaria, como nos está pasando, que ojalá lo podamos superar rápidamente, hay países como España o Colombia en que esta es la única forma de establecerlo. Claro. ¿No? O sea, la forma en que cada propietario tiene que pagar expensas, lo cual es muy cómodo porque de alguna manera uno puede hacer su proyección de gasto. E inclusive mantenimiento del edificio, ¿no? Claro. Es lo que se establece, preparar varias alternativas de importes para después poner al cobro de los propietarios. Esto, desde la creación del sistema o del régimen de la propiedad horizontal, existen los reglamentos de copropiedad y administración, hoy llamado de reglamento de propiedad horizontal. Lamentablemente se cumple poco, pero todos los reglamentos tienen, si ustedes lo analizan, lo ven con detenimiento, que para cuando se trate la rendición de cuentas documentada por el periodo del ejercicio económico-financiero, por lo general anual, de los consorcios, a la vez el administrador debería presentar el presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio venidero. Un punto que generalmente toca en el orden del día es trabajos pendientes a realizar. Hoy en día, con la situación económica como está, suelen dividir lo urgente de lo importante. Hay cosas claro. Sí, lo contingente siempre lleva la de ganar, la de primerear, y quizá lo más importante o lo de fondo se deja para más adelante. Pero decía que esto lamentablemente en los últimos tiempos, por supuesto en los inflacionarios con mayor frecuencia, pero aún cuando la cuestión no era tan complicada desde el punto de vista de la macroeconomía, los administradores han dejado un poco de usarlo, ¿no es cierto? Es decir, no ofrecen ese presupuesto. Se habla, como bien decís vos, bueno, ¿qué pensamos hacer este año? Pero no hay un análisis, un estudio, una propuesta para ser discutida y ponerla en práctica, e incluso con posibles ajustes posteriores, ¿no es cierto? Porque claramente cuando hay inflación es muy difícil mantener un presupuesto durante todo el año. Bueno, le es difícil para un país como la Argentina o como cualquier otro país con algunos problemas económicos, también le es difícil a un consorcio. Lo cierto es que hoy, a través de lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2056, en el inciso T, es decir, cuando hablamos de lo que obligatoriamente debe contener el reglamento de propiedad horizontal, que si bien ese artículo determina ítems que no son taxativos, que son enunciativos, pero precisamente en ese inciso da cuenta de la necesidad de que se fije el presupuesto para el ejercicio financiero del consorcio y que se determine cuándo
o en qué épocas comienza y cierra el ejercicio financiero del ente. Es un dato obligatorio, como bien decías vos. Se hace en la Asamblea, por supuesto, lo más usual, y bueno, en este caso mucha gente que nos escucha de la audiencia lo debe tener presente, que normalmente se hace una rendición de cuentas anual, se rinden los gastos, en los cuales ahí el Consejo de Propietarios generalmente da o no la conformidad. Generalmente los consejos diligentes y de las personas que a lo mejor se preocupan tienen un contacto anterior con el administrador. Claro. Confrontan la factura, los gastos que pueda haber, y ya llega como un poco preaprobada la rendición de cuentas, ¿no? Porque además es una obligación de esos consejos. Claro. Custodiar, vigilar, revisar esas cuentas, ¿no? El estado económico, contable y financiero del consorcio. Por lo tanto, se entendería que ellos son los primeros que habrán de analizar esa rendición. Y también de analizar el presupuesto que debería poner a consideración el administrador, así como también colaborar, quizás si pueden, con la confección de ese presupuesto. Una cosa que cabe aclarar, que muchas veces se confunde por mucha gente que no tiene, como dije antes, la obligación de saber. Ojo que las rendiciones de gastos mensuales no son rendiciones de cuentas. Claro, exactamente, lo hemos comentado muchas veces, inclusive la última vez, en los últimos programas que estuvimos hablando de esta cuestión de la rendición de cuentas documentadas. Por lo tanto, no cabe duda que el presupuesto constituye una obligación para el administrador de llevarlo a la práctica, de realizarlo, confeccionarlo y ponerlo a consideración. Esto antes surgía de los reglamentos, ahora inclusive surge del propio Código Civil y Comercial, es decir, de la ley de fondo. ¿Ante quién se presenta? Lo acabamos de decir, ante la Asamblea de Propietarios, quien es el órgano consorcial que debe aprobarlo o rechazarlo eventualmente. Bien, sabemos que, como dijimos recién, en épocas inflacionarias es más difícil llegar a prever esos gastos y recursos. Creo que es muy difícil a veces. Pero no implica que no se pueda. Tentativo. De hecho, si la República Argentina, la nación, tiene una ley de leyes que es el presupuesto nacional, que a veces o normalmente no se cumple mucho, pero por lo menos se trata y se aprueba, bueno, también lo puede hacer un consorcio, para el cual también hay algunos métodos técnicos que lo haremos seguramente en la segunda parte del programa. Además, el incumplimiento, perdóname, sería un incumplimiento al reglamento y especialmente a la ley por parte del administrador, lo cual llevaría a una mala praxis por parte de él. Las consecuencias podrían ser inclusive que entiendan los consorcistas que ante esa falta no solamente no traten la rendición de cuentas del periodo anterior, sino que consideren que no hay que renovarle el mandato porque el administrador incumple con una de sus funciones, que entiendo es de las más importantes. Si te parece, vamos a analizar también la cuestión de los libros, porque esto está intrínsecamente relacionado con los libros consorciales, especialmente con los libros contables, ¿no? Con los libros rubricados contables. Y para eso el Código establece una serie de condiciones en su forma de ser llevados, registrados y también en cuanto a prohibiciones. Bueno, en principio establece en un artículo, digamos, el modo de llevar, el artículo 321, pero bueno, no es para que lo memoricen obviamente por número, sino que establece la forma de llevar la contabilidad, que dice que debe ser llevada sobre una base uniforme, de la que resulte un cuadro veraz de las actividades y de los actos que se tienen que registrar, de modo que se pueda permitir una individualización fácil de las operaciones y las correspondientes cuentas que pueda tener el consorcio, tanto como acreedores o deudores. Los asientos se tienen que estar respaldados. Obviamente, ¿qué significa esto? Contra la documentación respectiva, coincidir lo que está asentado. Todo lo cual se tiene que archivar en forma metódica y que permita fácilmente localización y consulta. Hoy en general ya todo está más que en forma física archivado digitalmente. Sí, hay, ¿no?, muchos libros que se llevan digitalmente. En forma digital. Bueno, por ejemplo, el libro de sueldos, entre otros, el libro de IVA también. Sí. Por eso menciona qué forma se llevan los registros. Bueno, tienen que ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración, que no puede existir si no ha sido debidamente salvada. Y por supuesto en el idioma local, idioma nacional.
También tienen que determinar al cierre de cada ejercicio la situación patrimonial del consorcio, obviamente, ¿no? Después, con respecto a las prohibiciones, por supuesto, estamos hablando de todo lo que es materia contable. No se puede alterar el orden de los asientos, obviamente, ¿no? Ni tampoco dejar espacios en blanco que puedan utilizarse o que puedan adicionarse entre asiento y asiento. Tiene que estar todo perfectamente delimitado y cerrado. Bueno, los abogados estamos muy acostumbrados a cerrar nosotros ese todos tipo los espacios en blanco, espacios. No hay interlineados, raspaduras, enmiendas, borrones. Y entonces todo lo que pueda ser error u omisión se salva mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en el cual se advierte que es un nuevo asiento salvado por el error cometido. Obviamente no puede haber hojas arrancadas, ni deterioradas, ¿no es cierto?, ni alterada la foliatura. Tampoco puede existir cualquier circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Y en ambos casos, justamente, hay situaciones en las cuales no se ha mencionado. Justamente el otro día lo estaba charlando este tema con el doctor Griffith, que tampoco se puede pegar nada en los libros rubricados. Sí. Eso tiene un nombre muy técnico, porque muchas veces actualmente se imprime el acta de la asamblea y se pega. Eso no es válido, salvo que tenga un tratamiento especial. Sí, claro. Los métodos copiativos, no todo, casi ninguno es válido. Solamente aquel que es permitido conforme la legislación. O sea, se omite la letra holográfica, claro, y eso no es válido. Tiene que tener un determinado forma de registro. Y hay lugares que lo hacen. Sí, claro. Así que bueno, y después, por supuesto, todo lo que son, como dijimos antes, raspaduras, enmiendas, entre líneas, ¿no?, que afectan las partes esenciales, tienen que ser salvadas con la firma de las partes. Claro. Si no se hace así, en un caso de litigio o problema judicial, el juez tiene que determinar en qué medida este defecto le da o le quita fuerza probatoria al instrumento. Bueno, y después tenemos, por supuesto, la contabilidad, ya sea voluntaria u obligada, tiene que estar llevada con los libros que correspondan por ley y, por supuesto, tiene que ser admitida en un juicio como medio de prueba. Estos registros prueban contra quien lo lleva, ¿no? Claro, la importancia y la eficacia probatoria de los libros. Claro. Sí. Es decir, obviamente llevo bien la contabilidad y por lo tanto tengo una muy a favor. A favor. Y por supuesto menciona, en un caso de la contraparte, en un litigio, no puede dar cabida a aceptar asiento en la parte que le son favorables, claro, o desechar la parte que no le conviene. Claro, ¿no? Claro, o acepta, claro, o rechaza. Y por supuesto, en este caso, siempre la autoridad judicial tiene la facultad de apreciar la prueba, evaluarla, ¿no? Y si lo considera necesario o no suficiente, digamos, se establece una prueba supletoria que normalmente se establece con el nombramiento de un perito de oficio. Claro, ¿no? Claro. Esto un poco ya es más técnico. No, está muy bien. La prueba en estos casos, que resulta de la contabilidad, como principio siempre es indivisible. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo o cuánto tiempo hay que conservar los libros contables? Otro tema importante, lo que tiene que ver con la contabilidad de los consorcios, en general de los entes jurídicos. El artículo 328 del Código Civil y Comercial dice que, excepto que las leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años. 10 años. Sí. Los libros contándose el plazo desde el último asiento, los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos, y los instrumentos respaldatorios desde su fecha. Esto es muy importante, en especial para los administradores, que son los que llevan la contabilidad del consorcio. No siempre lo saben. Bueno, aquellos que son contadores o tienen una formación contable o económica, por ahí lo conocen un poco más, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y a su vez, hay que tener en cuenta lo que dicen, que es desde el último asiento, no desde que el libro se habilitó. Claro. Sino de la última fecha, ¿no es cierto? Y finalmente, para ir cerrando esta primera parte del programa, si te parece, ya que hablábamos de rendición por un lado, presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio económico financiero venidero, hablamos en general de, al fin y al cabo, del patrimonio del consorcio, porque todo tiene que ver con el patrimonio del consorcio. Y si bien alguna vez, o más de una vez lo hemos comentado, no sería malo
contarle a la audiencia qué es lo que dice la ley, por ejemplo, el artículo 154 del Código Fondal, fundamentalmente sobre el patrimonio de los entes jurídicos y en especial del consorcio. Porque cuando habla de las sociedades en general o asociaciones, queda incluido, obviamente, el consorcio. Entonces, tenemos, como en todo estado patrimonial, los activos y los pasivos. Claro. ¿No? Que un poco, digamos, va de perogrullo, pero en principio tenemos como que el clásico ejemplo es los depósitos del dinero en cuenta bancaria. Claro, claro. Puede haber plazo fijo, tenencias de dólares o moneda extranjera. Esos son consorcios ricos. Son consorcios ricos, yo pensé lo mismo. Es otra categoría consorcial. Sí. Fondo de reserva, que no se suele mucho en este momento utilizar. Sí, claro. Porque, aún cuando haya obligación por el reglamento. Sí, es verdad. Se soslaya por razones económicas o financieras. Bueno, por supuesto, los créditos a cobrar, ¿no? Ya sea por expensas, publicidades, cobro de derechos de medianería, los espacios locados, por supuesto, los créditos de los morosos de expensas, los créditos por juicios que estén al cobro, y el inventario de bienes y uso en general. Los bienes de uso, a ver, eso es interesante, ahora lo vamos a desarrollar brevemente, pero ¿qué es el inventario de bienes de uso? Es un detalle. Eso por parte, no te anticipes, eso por parte de los activos. Ahora vamos a ver los pasivos. Activos es lo que en la contabilidad en el secundario hablábamos del haber, ¿no? Lo que tenemos. Ahora, por otro lado, tenemos los pasivos. El debe. Lo que debemos. El debe. Y ahí encontramos las deudas a pagar por los proveedores, las deudas a pagar a organismos como la FIP, SUTER, Seracar, AISA, FATERI, también a los municipios y a los fiscos provinciales, en el caso de que correspondan. Las deudas por préstamos bancarios, si es que el consorcio ha tomado algún préstamo bancario. Deudas por juicios y acuerdos extrajudiciales también, en los casos en que haya conflicto con contratistas o con trabajadores o dependientes del consorcio o con otros consorcistas por daños que se hayan podido generar, etcétera. Este es un ejemplo muy característico que en general suelen pedir a las administraciones los escribanos cuando se está ante la venta de una unidad funcional. Generalmente preguntan si hay seguro de vida obligatorio vigente y a su vez también si hay deudas por juicio o convenios de pago que están en ejecución. Correcto. Eso lo preguntan. Activo menos pasivo igual patrimonio neto. Patrimonio. Eso es lo que tiene el consorcio y es lo que tendría que estar declarado, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, de manera obligatoria por el modelo de expensas claras, en las liquidaciones de expensas de los administradores y administradoras de consorcios. Inventario de bienes de uso, en 2 líneas nada más, para que la audiencia tome conocimiento más o menos de esta cuestión. ¿Qué es? Es un detalle, se detalla, ¿no es cierto? La individualización de cada uno de los bienes que tiene el consorcio. O sea, se indica qué tipo de bien, la fecha y el valor en el cual puede haber sido adquirido o que puede haber ingresado al patrimonio del consorcio. Si bien se había adquirido una vez, hay 2 posibilidades: que se haya adquirido antes de que el consorcio fuera constituido o después que fuera constituido. En este caso, cuando el consorcio está funcionando y está constituido normalmente, no hay mayormente problema, porque lo que se compra viene facturado y entra a formar parte del inventario. Ahora, en aquellos momentos, como cuando puede estar actuando la empresa constructora, en este caso puede haber la instalación de un grupo electrógeno, se pone un valor universal, digamos. Claro. Es un valor simbólico de adquisición, como fue anterior. No, eso me equivoqué. No. Ni tampoco es el que puso $2. Recibirá las gracias. No. Un peso como valor simbólico al valor de adquisición. ¿Por qué? Porque estos bienes no tienen que ser amortizados. Claro, correctamente. El estado de ingresos y gastos, ¿qué es? Lo llevan los consorcios, son en verdad los detalles de ingresos de las entradas y de las salidas, que son los gastos. Las liquidaciones mensuales es un típico ejemplo. Se tienen que observar claramente eso: salida del mes anterior, más cobrado en ese mes por ingresos, menos gastos efectivamente abonados, es decir, los egresos, menos gastos particulares, que son otros egresos. Eso da un saldo del mes, que es el estado de ingresos y gastos. Y finalmente te dejo lo más importante y más común para el consorcio, que tiene que estar expresado en sus liquidaciones de expensas por parte de los administradores: el estado de situación patrimonial, que no es ni el balance ni nada por el estilo. No hay balance. Exactamente. El consorcio no tiene balance. Pero sí un estado de situación patrimonial. Es un informe contable que refleja la situación
situación en un momento determinado de cómo está el activo, el pasivo y, como dijiste bien recién, en la diferencia del patrimonio neto. Justamente menciona un artículo del Código Civil que se deben permitir y determinar al cierre de cada ejercicio, ergo interprétese de cada asamblea, ¿no es cierto? Entre asamblea ordinaria y asamblea ordinaria. La situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Después los estados contables también, al cierre del ejercicio, se debe justamente confeccionar estos estados contables que comprenden como mínimo, como dijimos antes, un estado de situación patrimonial o de resultados que se debe asentar en el libro registro de lo que podría ser inventario y balance, aclarando especialmente de que el código nunca menciona la palabra balance, está más institucionalizada por la costumbre que por lo que es realmente. Por eso acá se termina la discusión de si el consorcio debe hacer o no balance. El consorcio no tiene que hacer balance. No, tiene que hacer una rendición con un estado de situación patrimonial. El artículo 326 del código precisamente dice que los estados contables, en cuanto a los estados contables, al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Claro, esto, lo que hablaban de balance en general surge de reglamentos muy antiguos, cuando se empezaron a crear los consorcios en la década de 50. Hablaban de balance y ahí confundían, porque en verdad no es un balance en términos estrictos, pero Hugo, todo esto lo vamos a ver, porque nosotros estamos medio tocando de oído, lo vamos a ver en la segunda parte con un contador. Me parece muy con bien. Un contador administrador que nos va a desanar a nosotros y por supuesto también le va a informar a la audiencia todas estas cuestiones. 18 grados la temperatura, clima bastante agradable, 19:31 y vamos a una pausa. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, estábamos escuchando, en realidad un poco este tema se me ocurrió elegirlo, me gusta mucho la música brasilera, pero después de toda esta época que hemos vivido tan libre de estrés, tan tranquila, dije, como la mente nos puede llevar a cualquier lado en general, imaginarnos el lugar más soñado, imagínense que estaban escuchando esto en una reposera, tomando un jugo fresco con anteojos. Una caipirinha. Claro, o un guaraná. Pero bueno, estaba cantando, el nombre real es María de Fátima Gómez Nogueira, más conocido como Joana, una importante cantante brasileña de la década de los 80, ¿no? Que nació en el año 57, pero que fundamentalmente fue, o es, no la quiero matar, pobre todavía, cantante, compositora y multi-instrumentista brasileña. Tiene una de las, no se puede decir una de las voces más lindas, porque en esa época, en los 80, había muchas voces buenas. Y justamente este disco, que en aquel momento era en larga duración, de 1986, saltó vendiendo casi más de 1 millón de copias, que justamente le estaba haciendo con la participación de un grupo que era Roupa Nova. Eran muchos grupos especialistas en hacer mega hits, como se llamaba en aquel momento, ¿no? Y bueno, con esto ya la catapultó a Joana de gira por países de habla latina, donde logró un gran éxito y recibió varios premios. Estuvimos bailando en el intermedio aquí todo con Ricardo, el tema, la verdad que precioso su elección, doctor. Buscaremos otro dentro de la rama. La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19:37 bajó la temperatura, Hugo. Muy bien. 16 grados de sensación térmica. Rápido, claro. Sí, así que cuando llegamos con va a estar más fresquito. Le agradezco a Ricardo Piñero en los controles, que me acaba de distinguir, porque hoy vine de una vestimenta de gala y me pide dónde la compré, entonces le voy a pasar después. Claro, y son caras, son caras. Locademia lo tenga a mano. Ya vamos con nuestro invitado especial, el doctor contador Jorge Luis Scampini, contador público, licenciado en Administración de Empresas, administrador de consorcios desde hace 37 años, administra más de 80 edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de APARA, que es una asociación de administradores, presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de esta ciudad, presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sigue el currículum adelante. Tocayo Scampini, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar acá en tu audiencia contigo y bueno, y con toda la audiencia de tu radio. Y hay un tal también con toda la gente que está contigo en la radio. Muy bien, te agradecemos mucho tu deferencia de atendernos y de poder hablar con nosotros sobre este tema que es, bueno, no solamente de tu especialidad como administrador de consorcios de tanto tiempo, sino además como contador y licenciado en administración. El presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio económico financiero en los consorcios, ¿se utiliza, se aplica? Vos, por ejemplo, en tus consorcios, ¿lo utilizás, lo das a conocer, lo debaten, lo aprueban? A ver, vamos a empezar primero por algo teórico y después vamos a ir a la realidad. Dale. En la teoría, los reglamentos de copropiedad lo exigen. Cuando uno va a los reglamentos, habitualmente, yo siempre hablo de la palabra habitual porque hay reglamentos mejores y peores. En la asamblea ordinaria, cuando tenés el tema de la asamblea ordinaria, te dice los temas a tratar. Habitualmente, ¿qué te dice? Aprobación de la rendición de cuentas por el pasado, te habla de aprobar un presupuesto por el futuro, consejo de propietarios y administrador. Presentar una rendición de cuentas por el pasado, cualquiera lo puede hacer porque estamos hablando del pasado, es decir, algo, un hecho consumado. El problema de presentar un presupuesto de gastos y recursos en un país estable, con una inflación de 10, 20 puntos, podrías presentarlo, pero te voy a empezar a hacer un par de preguntas. ¿Cuánto va a ser la paritaria durante el próximo año del SUTER en un país estable? Olvídate del país que vivimos hoy. Es decir, pongámosle la época de Macri, los primeros años de Macri, la primera época del kirchnerismo, para no hablar de política. Sí.
que tenías una inflación de 20 puntos, 40, ponele anual. ¿Cuánto va a ser la paritaria durante el siguiente año? No lo sé. Obviamente las cargas sociales que en relación directa con ese rubro se aumenta en forma proporcional porque va a aumentar el rubro número 1. Tampoco lo vas a saber. ¿En cuánto te van a aumentar los proveedores si no sabes cuál va a ser la inflación del siguiente año? Y más todavía complicado responderme. En el edificio que vos vivís, Jorge, ¿me podrías decir hoy con certeza cuántos caños se van a tapar? ¿Cuántos caños se van a romper? Si vas a tener la suerte o no que Metrogas te visité. Si se te va a romper o no el ascensor. ¿Cuántas veces algún salame, entre comillas, te trabe la cerradura y esa que cambiarla porque se rompió la puerta de atrás del edificio? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenés, como llamamos nosotros los contadores, un montón de variables no controlables. Entonces, ¿vos qué querés como propietario? Que el administrador te presente un presupuesto de gasto y recursos más o menos viable o un dibujo. Claro. Porque lamentablemente nos pasa hoy, y lo escuchamos en los medios de comunicación, presentan el presupuesto para el 2024. Ni ellos mismos, sea quien sea el gobierno, para no hablar de política, le pegan. A ninguno de los últimos por lo menos 30 años que tengo conocimiento le han pegado a la inflación en ninguno de los presupuestos que presentan al Congreso, gente que tiene información mejor que vos y mejor que yo como administrador, y que son expertos en la materia. Entonces, si ellos no le pegan a un presupuesto, ¿qué nos queda a nosotros los administradores? Es cierto. Esa es la realidad. ¿Deberíamos hacerlo? Sí, esa es la parte teórica. ¿Realmente qué vas a presentar? Y un dibujo. Y ahora vamos a la realidad de hoy. Hoy, 12 puntos el mes, 12.7 si no me equivoco, el mes pasado. ¿Este mes cuánto? No lo sabemos. Y en noviembre, antes y después del 15 de noviembre, ¿cuánto va a ser? Sí, es cierto. Entonces, la incertidumbre es la marca más común, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Es cierto eso. Pero, por eso empecé con un ejemplo sin inflación. Sí. Y te planteé las variables que no juegan con la inflación. Que es, por ejemplo, ¿cuántos caños se te van a romper? ¿Cuántas veces vas a tener que hacer un arreglo de ascensor? ¿Cuántos se te van a destapar? ¿Cuántas destapaciones vas a tener que hacer si no tenés un abono programado? No lo sé. Más, a mí me ha pasado que el administrador anterior lo han sacado, no, porque nos inventa gasto, bla, 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 bla. En los primeros 6 meses yo no tuve problema de nada. Y el anterior, pobre, en 3 meses se le habían reto 3 baños. Claro. Entonces yo soy Dios y el anterior era el diablo. No, el anterior tuvo 3 plomerías que yo no las tuve. Es decir, me ahorré 150, 200 mil pesos multiplicado por 3. Le digo, entonces yo soy Dios. ¿Pero por qué? Porque tuvo un Dios aparte que no se me rompió un caño. Claro. Pero, Jorge, aún en estos casos de incertidumbre, de poca posibilidad de diseñar un presupuesto hacia el futuro, ¿no es habitual o no es conveniente que algunas cuestiones sí se vayan previendo como prioridades dentro de los consorcios para los ejercicios venideros? A ver, yo lo que trato en ese punto, ahora vamos a lo formal, si querés, yo lo pongo en el orden del día. Y ahí lo que hago, que se apruebe, es que me autoricen una pauta tentativa de cómo se van a ir aumentando las expensas. Yo, por ejemplo, como estoy haciendo una pauta bimestral de aumento por IPC. Entonces la gente ya está enterada que en los próximos 12 meses, cada 6 meses te viene un ajuste. Ya lo tienen, ya saben que el bolsillo es Campini, todos los meses pare, me mata. Listo, ya lo saben. Y después, lo que hacemos, que eso es previo a la asamblea, empiezo a trabajar con el consejo. Tenés consejos constructivos y consejos destructivos. En los consejos constructivos que aportan hacia el consorcio, ya te van tirando, bueno, el año que viene podríamos ver esto, aquello. Perfecto. Y vos te conseguís un presupuesto para tener más o menos orientado de qué hablas. Porque, viste, hoy es complicado saber un número. Entonces, lo hablas con el consejo, llevas la asamblea y decís, mire, hemos avanzado con el consejo y creemos que es conveniente hacer estos 3 trabajos. ¿Qué les parece, vecinos? Sí. ¿Y de cuánto hablamos? 500, 1 millón, 1,5 millones. ¿Qué decisión toman?
y arranquemos con este, sigamos con este y con aquel. Claro. Sigamos con esos proyectos. No significa que el presupuesto que trajo el administrador es el aprobado, sino que por un número tentativo, porque vos hoy no tenés número de nada, Claro. con ese número tentativo ya autorizaste al administrador y al consejo a seguir trabajando con un proyecto. Entonces ahí sí salís a buscar 3, 4 proyectos, los mejores pliegos, con garantía, sin garantía, quién me da mejor financiación, porque hoy ojo, te juega mucho la financiación. Vos me das 6 cuotas, uno me da 2, y capaz que me quedo con el más caro, pero el más caro cuando le ajusto con la inflación, me termina siendo el más barato. Claro, más barato. Es así. O no sé si es más barato, pero al bolsillo tuyo Pero le va a te gustar permite más llegar. pagarlo en 6 cuotas, Claro. más caro, Claro, que te maten 2 cuotas. claro que es así. Jorge, Hoy hay un sí. montón de variables. Yo, por suerte, tengo consorcios de un poder adquisitivo medio alto. Bueno. Yo estoy de Avenida Córdoba hacia el río, toda la zona de Tribunales, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Núñez. Es muy distinto lo que puede charlar acá un colega cuando estás en zonas más complicadas, Claro que que es de la gente que vive el día a día y a veces ya algunos no llegan al día 20. Claro que sí. Jorge, el Hoy doctor... creo que en propio Cava tenés todo una estructura socioeconómica muy distinta, 2, 3. Disímil, por supuesto. Jorge, el doctor Hugo Migliore te quiere hacer una consulta. Doctor, mucho gusto, Adelante, Hugo. mucho gusto en conocerlo. Bueno, está este medio, pero usted ha dicho algo con el cual yo coincido justamente en función de a veces de la categoría de los consorcios, porque tal es así que cuando usted al principio de la charla estipuló un poco sobre la incertidumbre de lo que puede ocurrir en función de determinados valores, me ha tocado ahora participar. Todavía no hemos terminado, pero a través de un consorcio diferente a lo mejor a los que usted administra, esos edificios antiguos que tienen 8 o 10 pisos me refiero, no compartidos, en los cuales de toda la vida ha habitado gente que ya es muy mayor y que se le complica siendo jubilados lo que es, por ejemplo, y se ha decidido ahora, llegar a un arreglo y desprenderse del encargado porque realmente no sabían el año que viene si iban a poder hacer frente a los pagos, y como este encargado después de 20 y pico de años ya los conocía mucho, tenían una buena relación, parece que en algún momento, mira, no sabemos si te vamos a poder pagar. O sea, toda la gente vivía principalmente de sus ingresos jubilatorios de medio para abajo, con lo cual eso hace que en un determinado grado de incertidumbre se transforme en algo real al día, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. A ver, hoy nos está pasando a muchos administradores, y no por la zona que yo llevo estoy lejos de esa realidad, nos está pasando que por lo menos una vez por mes estamos yendo a un ciclo. Sí. Por la duda, aclarémoslo para la audiencia, es una conciliación obligatoria, a veces consensuada, en buenos términos con el ex empleado, o a veces no, porque no se llega a un acuerdo y se lo despide y obviamente no se consensúa. Pero yo siempre, como le digo a los vecinos, ese señor o esa señora que estuvo durante mucho tiempo, es más conveniente llegar a un buen acuerdo que un mal juicio que, como se llama, a la larga va a salir mucho más caro para el consorcio. Claro. Entonces se termina consensuando, haciendo un acuerdo. Hoy, por suerte, a mí por lo menos la realidad que me toca vivir, el SECLO me está homologando 3 cuotas sin interés, que es para los consorcios algo muy bueno, y entre que lo despediste y llegás a la segunda reunión de un SECLO, te pasó mínimo entre 45 días y 50 días aproximadamente, por lo cual ya tenés 2 cobranzas adentro. Con lo cual, ¿qué te pasa? Vos, para el propietario, lo juntó en 5 cuotas y el empleado lo cobró en 3. Claro. Aparte, doctor, sobre eso inclusive hay algo... Ahí me salió el perfil, perdón, ahí me salió el perfil económico no, pero sin duda. Está bien, porque inclusive a lo que usted agrega o agregó recién, normalmente en el SECLO, que a veces era más complicado, hoy cuando revisan las liquidaciones, en las cuales puede haber un acuerdo con el empleado, ya con un 70, un 75% de lo que correspondería por liquidación completa, lo están aceptando. O sea, sí, 70, 75 es el piso mínimo. Propenden a homologarlo. Pobres los trabajadores. Yo ahí, yo ahí también soy más humano, me sale el perfil humano, y le digo a los vecinos, a ver,
le estamos pagando en 3 cuotas y habiendo pasado 2 meses de gracia. Claro. Por lo tanto, le estamos pagando en 5. Claro. No discutamos tanto el monto y sí discutamos las cuotas. Claro. Sí, tiene razón Scampini, vayamos por ese lado. Claro. ¿Y cómo lo reemplazás, Jorge, al trabajador? Y a ver, hay muchos consorcios que, primero vamos al caso más lindo, que cuando se jubila, Bueno, sí, hoy ahí. no se lo está reemplazando, sino que el que viene abajo, en los consorcios que tenés 2, Sí, claro, se asume. está negociando con uno solo y a ese se le está pagando algún plus para cumplir la doble actividad, obviamente, y tenés un solo sueldo. En los casos de ya consorcio, como decía Jorge, o vos, Hugo, Sí. de 8 departamentos, 8 pisos, ahí lamentablemente hoy se está sacando un 8 horas, lo aclaro por la duda, un encargado que trabaja 8 horas de lunes a viernes más 4 los sábados, y se está pasando un medio turno. Claro. O Jornada algunos consorcios reducida. está pasando de un medio turno a un jornalizado. Yo, por lo menos, mi recomendación es, si un consorcio de estos clásicos que ustedes recién me planteaban el ejemplo, y tiene servicios centrales, llamemos caldera o agua caliente, apunto a que ese nuevo encargado medio turno jornalizado, que sea un encargado con experiencia de la misma cuadra o de la misma zona. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenés una caldera, tenés que controlarla, tenés un lo tenés termo, cerca, tenés que claro. controlarla. Después el otro tema que la gente no lo sabe y no se da cuenta, y es algo fundamental. Pregunta: ¿el horario del suplente? No, que no, cuando quiere el horario es simplemente para repasar, limpiar. Bueno, perfecto. Yo una pregunta: ¿quién le abre a Metrogas para que tome los medidores abajo claro. en el sótano? Los servicios. ¿Quién le abre Edenor para que tome Sur, para que tome? Bueno, no, veamos entonces. Le digo, contraten un encargado de esta vereda, de la vereda del enfrente que esté en esta Claro. cuadra, o la siguiente o la anterior, le digo, porque el mismo que mide la cuadra anterior o mide la cuadra posterior es el que le va a medir a ustedes. Por lo cual, cuando abre uno dice, che, vení, volvamos a la cuadra anterior que te abro el sótano. Le digo, y nos evitamos todo problema que nadie los evalúa. Hoy todo, no, queremos agua, queremos gas, queremos todo eso. ¿Y cómo hacemos para que entren a medir? No, eso ya no es tema mío. Inclusive en las emergencias, doctor, los problemas derivados a veces de los cortes de luz, problemas con la bomba de agua. O sea, en un fin, Totalmente. de semana. O un pico de luz, Claro, que saltó el protector térmico por seguridad, no te vuelve a arrancar la bomba. Claro, y el Jorge- ascensor tampoco. Jorge, en 2 líneas, pues estamos siempre corridos por el tiempo, y volviendo a la cuestión contable dentro de los consorcios, ¿cómo ves vos en tu ejercicio profesional como contador y administrador de consorcios la forma de exponer establecida en la ciudad de Buenos Aires a través del sistema de expensas claras de precisamente el estado de situación patrimonial y el estado de ingresos y gastos? Quiero decir, ¿es sencillo, es fácil de entender, es fácil de hacerlo para los administradores? ¿Cuáles son las repercusiones? A ver, yo creo que el estado patrimonial es una gran confusión al vecino. Pues de repente vos venís y ves que empezaste el mes con 100, cobraste 100, pagaste 100, te quedó 100, impecable. Vas al estado, ese es el económico, vas al patrimonial y de repente ves y dices, tenemos 200.000 ahorrados, gastémoslo en esto. Así que la gente se confunde. No tenés 200.000. Son los 100 que tenés en caja, más lo que tenés a cobrar hoy, 1 de noviembre, que vas a cobrar entre el 10 y el 15 de noviembre, generosamente, te van a quedar 200. Pero esperá, se te va a devengar la luz, el gas, el AISA, algún gasto durante el mes vas a estar pagando, por lo cual vas a terminar a fin de noviembre de vuelta con 100. Claro que es así. Entonces, ese estado patrimonial trae mucha confusión. No, pero tenemos 200, gastémoslo o invertámoslo en algo. No tenés 200, porque realmente no tenés 200. Entonces la gente, eso para mí ese estado patrimonial trae mucha confusión. A la gente, a ver, uno cuando ya está después de mucho tiempo en el consorcio ya se los explica y lo entiende. Sí estoy de acuerdo, la verdad que me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno en sacar la disposición de mis expensas, que podemos criticar después o corregir algo, se puede, pero por lo menos algo unificado que todos los colegas en Cava deberíamos utilizar ese modelo, que es un modelo mínimo de conocimiento que debe tener el vecino de su consorcio. Correcto. Yo hablo de modelo, no formato, sino de modelo, está muy bien. porque no podés sacarle nada.
Vos si querés, Jorge, no puedes sacar el tal cosa o sacar una cosa o volver a poner otra. Vos sí o sí, lo que dice ese modelo tenés que poner sí o sí. Después si querés agregarle un cuadrito de pizza, unas barras, agregarle, por ejemplo, comentarios de los vecinos de qué opinaron de la expensa del mes pasado, el chat, puedes agregar todo lo que vos quieras. Sí, como está uniformado, todos en todos lados podemos conocerlo. Es más, si nos mudamos vamos a recibir un modelo muy similar en nuestro nuevo edificio. Y eso también es importante para la cambiaste 10 administradores en 10 años, vas a tener 10 administradores quedando con el mismo formato. Exactamente. Jorge. Nosotros en el Consejo, te meto un bocadito ahí, nosotros en el Consejo hemos hecho, y ya se aprobó hace un mes, por mesa directiva, y esto pasa por todo, vos Jorge que sos de la facultad sabés cómo es todos los protocolos para aprobar un modelo. Tenemos un modelo planteado de mejoras para justamente mis expensas. Qué bueno. ¿Lo van a dar a conocer? ¿Lo van a dar a conocer rápidamente? Lo vamos a dar a conocer. Buenísimo. Estamos esperando, obviamente, porque a ver, darlo a conocer ahora con alguien que no sabe si sigue o no sigue. Sí, claro. La idea es lanzarlo en marzo 2024 con las nuevas autoridades en una jornada donde vamos a plantear mejoras prácticas para el no contable. Muy bien. Porque, a ver, lo que somos contadores nos reímos en hacer ese modelo de expensa. Claro, pero para el común de la gente no es lo mismo. Recordemos que el único requisito para ser administrador en CABA es aprobar un curso. Pero yo una pregunta que siempre le digo a mis alumnos en donde doy charla, en los requisitos, ¿dice que tenés que tener título secundario aprobado? Ni siquiera. Se sobreentiende que si puedes aprobar el examen, alguna capacidad o preparación la tenés. Sos idóneo, ¿no? Pero el requisito no está. Eso es cierto. Como requisito, título secundario, señores, ninguno. Jorge, tendría otra pregunta para hacerte, pero la voy a hacer la próxima vez que nos reunamos. Es, ¿cómo haces y cuánto tiempo le dedicas a toda esta gran cantidad de actividades que realizas? Es impresionante, ¿no es cierto? En el Consejo de Profesional de Ciencias Económicas, en la facultad, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, más administrar, más participar de tu asociación de APARA. La verdad, adicto al trabajo absoluto. Así que algún día nos vas a contar el secreto. Y te voy a agregar una que no sabés. A ver. Colaboro, hago mesa, que se llama ser colaborador de los árbitros en handball, porque mi hijo juega el handball en cadetes. Actividad también en el recreativa. Deporte. Muy bien. Jorge, te agradecemos mucho tu participación. Seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad. Que termines muy bien el día. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia de ustedes. Y bueno, obviamente quedo a disposición. Y bueno, tanto vos como Hugo saben dónde ubicarme. Y bueno, tengo las redes. Quien quiera seguir en las redes, estoy en las redes siempre tirando información. ¿Cómo estás en las redes? Rápido, Jorge. ¿Cómo estás en las redes? Administración Scampini. Scampini con ese al principio. El Instagram es Administración Scampini. Bárbaro. Muy bien, Jorge. Te agradecemos mucho la participación. Fue el doctor contador Jorge Luis Scampini aquí en Segunda Convocatoria. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Siempre a las corridas aquí en Segunda Convocatoria, Hugo, 19:59. Nos quedamos sin la sección de las preguntas y las respuestas, es decir, de la maratón o de la mini maratón, que tanto le gusta al doctor Griffi, a quien le mandamos un saludo, al igual que al doctor Areito y al doctor decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Héctor Hugo Bregman. Nos despedimos, Hugo. A la audiencia, que tengan una muy buena semana y nos vemos en la próxima. Abrazo grande a Ricardo en los controles, como siempre, que hace posible que salgamos al aire, a toda la gente de la radio, a toda la audiencia, al gerente Claudio Lecan, que siempre es tan amable con nosotros y difunde y promueve nuestro programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, siempre los miércoles de 19 a 20, después de la escena virtual, conducido por Osvaldo Andreoli, y antes de Argentina Buenos Augurios, conducido por el doctor Germán Álvarez Vidal. Nos vemos entonces la semana que viene. Buena semana, hasta entonces.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.